Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, chicos, ¿me están escuchando? Hola, doctor. Sí, se escucha. ¿Sí, me están escuchando? Por favor, conecten las cámaras si son tan amables. Saboya, ¿sos el único que está presente? A ver, le confirmo. Sí, doctor. Bueno, ¿me escuchás bien, Saboya? Sí, lo escucho bien. Bien, ¿Será que se habrán conectado al otro ID? ¿Se habrán conectado con la otra contraseña, los chicos? no tengo idea, la contraseña que uso es Porque ahí siempre... tenemos dos. Es comisión 4, ¿no? Sí, la ID es siempre la misma, para la comisión Claro, porque a 4. veces nos conectamos con y a veces nos conectamos con comisión 4. Sí, esta es la comisión 4. Me parece, me resulta raro. Sí, exactamente, sí, sí. Me resulta raro que no haya ningún compañero. A ver, ¿vos tenés la ID a mano, Saboya? Sí, tengo ambas. A ver, es Ya se 837 adicto. ¿Sí? 30. 837 3016 8868. Sí, Proce, comisión 4, C4. Bien, y la Y como hoy contraseña es es jueves, proce C mayúscula 4. exactamente, sí. Sí, Bueno, sí. bárbaro. Bueno, yo A veces comienzo. resulta, Sí, bien, chicos, les voy Doctor, a pedir, por favor, les pido, a todos los que están conectados, habiliten la cámara y el micrófono, por favor. Si no, no puedo seguir. Gracias. Bueno, doctor, sí, hay un problema que teníamos otro link.
¿Puede esperar un segundo que aviso al grupo que se conecten acá? Porque habían puesto otro link y por eso hay tan poca gente acá. Ah, pero es siempre el mismo. Sí, pasa que lo mandaron al grupo y se ve que... Si puede esperar un minuto. Bueno, dale, no Gracias. tengo problema. Dale. Crearon una sección porque nos dieron 2 links distintos. Claro, bueno. Porque el ID es siempre el mismo y la contraseña también. ¿Todavía no? ¿Mm? ¿Todavía no arrancaste? ¿Qué sé yo? Le cambiaron la ID, no sé. ¿Se cambiaron las cosas? A ver, ¿por qué no aparezco yo acá? ¿Mm? Hola, profesor, se lo escucha, ¿eh? Chicos, ¿me están escuchando ahora? Sí, profe, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el último punto, entonces, que dejamos pendiente la semana pasada. Esto es el punto 1 de la unidad temática 9, que habla de la etapa decisoria. Habíamos hecho, haciendo un breve repaso de lo que habíamos hablado, habíamos dicho que las resoluciones judiciales son directivas impartidas por el juez, que estas directivas impartidas por el juez tienen como fundamento la dirección y el impulso del proceso. También habíamos dicho que estas resoluciones eran directivas del juez que están dirigidas a las partes, pero a veces también a terceros. Por ejemplo, cuando tenemos que intimar a un tercero para que traiga una documental, ese es un despacho o una resolución judicial que intima a un tercero que no es parte en el proceso para realizar una determinada actividad procesal. En el caso que vemos es traer la documental, o en su caso manifestar que no la tiene. En el gran porcentaje de las resoluciones judiciales, como se supondrán ustedes, están dirigidas a las partes, y como digo, hacen a la dirección y al impulso del proceso. Habíamos visto que dentro de las resoluciones judiciales distinguíamos en principio 3 categorías o 3 clases. Habíamos hablado de la resolución judicial a la que llamamos providencia simple, y la providencia simple la definimos como una resolución judicial o un despacho de mero trámite, que no requiere sustanciación, sino que es algo así como un coloquio entre el juez y alguna de las partes. Yo les había citado algún ejemplo, pero para reiterar,
si una de las partes cumple con un requerimiento determinado, por ejemplo, el libramiento de un oficio a un organismo determinado, una vez que hizo la diligencia, es decir, que se presentó con el oficio ante el organismo al cual le voy a requerir un informe, por ejemplo, ese organismo me va a recibir el original y me va a firmar la copia y le va a poner un cargo de entrada. Esa copia del oficio yo la tengo que agregar al expediente, de modo que haré una presentación diciéndole al juez que acompaño a este principal el oficio dirigido, qué sé yo, a la AFIP, y agrego el duplicado con su correspondiente cargo de recepción. Esto amerita un despacho, una resolución judicial, pero esta resolución judicial simplemente va a decir agréguese y téngase presente. Lo que el juez dice es agréguese la copia de este oficio y téngase presente el diligenciamiento que se denuncia. Esto es un despacho o una resolución de mero trámite, por eso se llaman providencias simples, porque no requiere sustanciar con la otra parte. También habíamos dicho que los requisitos propios de este tipo de resolución judicial de providencia simple eran tres: el lugar y fecha, la providencia o la resolución propiamente dicha y la firma del juez. También les había dicho que dos de esos tres requisitos son comunes a todos los tipos de resoluciones judiciales. Uno es el lugar y fecha y el otro la firma del juez. Estos dos elementos no pueden faltar en ninguna de las resoluciones judiciales. Habíamos hablado también de otra resolución judicial que se llama sentencia interlocutoria, y que habíamos dicho que era aquella sentencia que resolvía las pequeñas controversias suscitadas en el curso del proceso entre las partes, pero que no hacían a la cuestión de fondo. Por ejemplo, en un proceso de daños y perjuicios hay una parte que promueve un incidente. ¿Y por qué? Y bueno, porque el juez dio un traslado que no corresponde, o porque ordenó un traslado por un plazo que no corresponde. En consecuencia, eso da origen a un incidente. El incidente tiene sustanciación. Ustedes ya saben que el incidente es un pequeño juicio dentro del gran juicio, que, como dije, define pequeñas controversias que se van suscitando entre las partes, pero que no hacen a la resolución de fondo. Ahí, ¿qué va a hacer el juez? Cuando recibe el incidente, la documental y el ofrecimiento de la prueba por quien lo promueve, lo primero que hace es correr traslado a la contraria. Y obviamente dentro del plazo que se le confiere, que por lo general son 5 días, a veces 3, depende del tipo de proceso, la contraria tendrá que contestar, y a partir de la promoción del incidente, la contestación de la contraria, el juez tendrá que resolver. ¿Cómo resuelve? Y resuelve dentro del plazo de 10 días y resuelve a través de una sentencia interlocutoria. Este tipo de resolución, como dije la clase pasada, requiere de más elementos, porque acá ya hay sustanciación y ya existe el compromiso bilateral de ambas partes. En consecuencia, la sentencia interlocutoria va a tener lugar y fecha, va a tener nombre y apellido de las partes, va a tener un detalle muy pequeño, muy reducido, de cuáles son las causas que han generado el incidente. Luego tendrá que tener también fundamentos. Y finalmente va a tener el fallo. Entonces, la sentencia interlocutoria, a pesar de ser una sentencia que solamente resuelve cuestiones inferiores dentro del proceso y no hacia la cuestión de fondo, necesariamente tiene que tener, reitero, lugar y fecha, tiene que tener una relación breve de las cuestiones que dieron lugar a este incidente,
tiene que tener los fundamentos y tiene que tener el fallo. Es decir, cuando el juez pronuncia su fallo, también tiene que decir cuáles son los fundamentos o los motivos o las razones que lo han llevado a dictar ese fallo. Y finalmente, también tiene un pronunciamiento sobre costas. Allí yo les había dicho que no hay que confundir el pronunciamiento sobre costas con la regulación de honorarios. La regulación de honorarios es una actividad judicial donde se toma una base regulatoria, el porcentaje del honorario que ha fijado el juez y en consecuencia cuál es el resultado. Hoy por hoy serán tantos ius, de manera entonces que también tiene el pronunciamiento sobre costas. Y finalmente, como requisito común a todos, la firma del juez. Bueno, hay otra resolución judicial también que se llama sentencia homologatoria. Sentencia homologatoria. Esta sentencia homologatoria es muy parecida a la sentencia interlocutoria que nosotros acabamos de mencionar recién. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, como su propio nombre lo dice, la sentencia homologatoria lo que hace es homologar un determinado acto jurídico celebrado entre las partes. Homologar. ¿Y para qué se homologa? Porque ese acto jurídico celebrado entre las partes, con la homologación judicial, se va a transformar en un acto jurídico procesal de cumplimiento obligatorio. Reitero, este acto jurídico, que no es más ni menos que un acuerdo celebrado entre las partes, una vez homologado a través de esta sentencia homologatoria, le va a dar las características típicas para que sea judicialmente de cumplimiento obligatorio. Es exactamente igual que la sentencia interlocutoria. Acuerdos posibles, a modo de ejemplo, una conciliación, una transacción. Acá reitero, creo que ya lo dije, pero para que se entienda mejor, la transacción y la conciliación son prácticamente iguales. La diferencia que hay entre una transacción y entre una conciliación es que la transacción es un acuerdo privado de las partes. Es decir, es un acuerdo donde las partes, en forma privada, sin intervención del juez, sin intervención judicial, llegan a un acuerdo para poner fin a la controversia. Entonces lo presentan para obtener de esa manera su judicial homologación. Esto se hace a través de esta sentencia homologatoria. La conciliación es otra. La diferencia con la conciliación y la transacción, pese a que su contenido puede ser prácticamente el mismo, es que el origen no es privado, sino que es un origen judicial. Las partes llegan a una conciliación cuando han sido previamente citados por el juez. Y es el juez quien propone un acto conciliatorio. Es el juez quien propone los términos que podrían llegar a formar parte de la conciliación. Digo podrían, porque en realidad quienes formulan el acuerdo son las partes, pero lo hacen primero porque han sido citados judicialmente, y segundo, porque ese acto conciliatorio se lleva a cabo en sede judicial. Por eso se le llama conciliación y no transacción. Esa conciliación también necesita ser homologada. ¿Para qué? Para transformarlo en un acto jurídico de cumplimiento obligatorio. ¿Cómo se hace la homologación? A través de una sentencia homologatoria, exactamente igual que la transacción. En el resto es exactamente igual que la sentencia interlocutoria. Lo que va a haber es una relación o un detalle muy breve de las actuaciones, nombre y apellido de las partes, obviamente el lugar y fecha, la propuesta de una de las partes, la aceptación de otra de las partes. Va a tener, por
ejemplo, la determinación del monto o el punto final de esa conciliación, su forma de cumplimiento, y finalmente va a tener también un pronunciamiento sobre costas, no regulación de honorarios, sino que simplemente dirá, en atención a lo novedoso de los puntos tratados o traídos a resolver, se determinan o se imponen las costas por su orden. Es decir, cada una de las partes se hace cargo de los gastos que ha provocado. O dirá, se imponen las costas al vencido, según corresponda. Y obviamente la firma del juez. Bien, entonces, hasta ahora vimos resoluciones judiciales, providencia simple, vimos sentencias interlocutorias y ahora acabamos de ver sentencias homologatorias. Vamos a pasar ahora, no a la más importante, porque son todas importantes, pero sí a la más común, o la más importante en el sentido de que... Profesor, ¿lo puedo interrumpir? Sí. Y me hago una consulta sobre la sentencia homologatoria. Si el juez no homologa, tiene que fundar. Pero si lo homologa, sería una providencia simple, porque no hay sustanciación, ¿o sí? Es decir, no hay sustanciación porque están las dos partes presentes en una conciliación. Perdón, estaba hablando de transacción. Está bien, en conciliación están frente al juez. La transacción tampoco. No, la transacción tampoco hay un traslado. ¿Cómo vamos a tener traslado de un convenio que firmaron las partes de mutuo acuerdo? No tiene sentido. Está bien, solamente varía en si la homologa o no la homologa, si va a dar fundamento o no. A ver, perdón. Si yo arreglo con ustedes, pero a través de una transacción, que el monto final de lo debido no son 150.000 pesos, son 100.000 pesos, y la otra parte dice que está conforme y que lo acepta, no hay razón para un traslado acá. No tiene sentido la sustanciación, porque es un acto que ha sido firmado de común acuerdo en forma expresa y voluntaria por las partes. En consecuencia, lo que hace el juez es leer el acuerdo y hacer un control, por supuesto. ¿Qué control? Y el control de que sea un acto lícito. Control de que no se esté agrediendo ni tampoco vulnerando el orden público. Pues yo no puedo firmar con ustedes un contrato de alquiler donde digo que hemos convenido que ese local lo vamos a utilizar para poner un prostíbulo. Obviamente que eso no lo van a homologar. De ninguna manera, por más que sea una transacción, si ustedes quieren. Entonces no tiene ahí sustanciación. La sustanciación es previa a la sentencia. Bien. Porque precisamente en función de la sustanciación, que es, como dije, un incidente promovido por una de las partes, traslado contestado por las otras partes, ofrecimiento y producción de prueba por ambas partes, finalmente hay una resolución judicial. Y ahí lo que hay es una sentencia homologatoria que no tiene sentido que haya un traslado. ¿Se entiende? En la sentencia homologatoria o en la sentencia interlocutoria tiene que tener los fundamentos, porque el juez está expidiendo y tiene que decir por qué lo homologa. Por eso digo que hace una relación muy breve de las cuestiones traídas, la interpretación de eso, cuáles son los fundamentos y finalmente si lo homologa o no. Porque si el juez no lo homologa, con más razón tendrá que decir cuáles son los fundamentos, las razones por las cuales se niega a homologar ese acuerdo. Como dije recién, si estamos hablando de un acto que vulnera el orden público, el juez tendrá que decir cuál es esa vulnerabilidad del orden público y tendrá que fundamentar por qué no lo homologa. ¿Se entendió hasta acá? Sí, ¿sabe por qué le pregunto? Porque el Sí. artículo 162, donde dice sentencia homologatoria, dice que se dictará en la forma establecida en los artículos 160, que sería providencia simple, y 161, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Entonces a mí lo que me creaba duda era, ¿solamente va a haber fundamentos cuando no homologa?
No, Por no, eso no. era lo de la No, la sentencia sentencia interlocutoria. homologatoria siempre tiene que tener su fundamento, salvo que sea la homologación de cuestiones menores. Por ejemplo, que una de las partes diga, pido una prórroga para el oficio que he diligenciado ante el municipio de General Pueyrredón de 10 días porque no lo puedo tener antes. Ahí el juez va a correr un traslado, porque si no estaría vulnerando el principio de bilateralidad. Y otra de las partes dice, sí, estoy de acuerdo, entonces lo homologa. En ese caso no hay fundamentos, porque surgen de la propia sustanciación. ¿Se entiende? Bien. Y si aplica Bueno. el 161, que es interlocutoria, en la interlocutoria me está hablando de sustanciación previa. O sea, lo que me confunde es lo que dice el artículo 162. No sé si me hago Cuando vos entender. hablas de sustanciación previa, no es que se esté sustanciando la sentencia. La sentencia nunca se tiene que sustanciar, porque para eso hay recursos, hay remedios procesales. Una vez que el juez falló, no le va a preguntar a cada una de las partes a ver qué le parece y que conteste. Lo que hay es una sustanciación de las cuestiones planteadas antes de la sentencia. Como dije, si alguien promueve un incidente, ¿qué va a hacer con el incidente? Va a promover el incidente por escrito, va a acompañar toda la prueba documental y va a ofrecer el resto. Acto seguido, el juez lo que hace de eso corre traslado a la contraria, por una cuestión del principio de bilateralidad, y le va a dar un plazo para que la conteste. Eso es la sustanciación. Ahora, una vez que se corrió traslado y que la contraria ha contestado, entonces el juez va a dictar sentencia. ¿Qué sentencia? Una sentencia homologatoria, que después no puede ser objeto de sustanciación, porque si no, no terminaríamos nunca. Una de las partes va a decir que no está de acuerdo y otra va a decir que sí está de acuerdo. Entonces no se puede hacer. Lo que hay contra la sentencia interlocutoria son recursos, que podrá ser un recurso de revocatoria o podrá ser un recurso de revocatoria con la apelación en subsidio. Eso sí es posible. No, ya está. Ahí ahora lo entendí. Ya está. Yo ya sabía que la sustanciación debería de ser previa, pero no lograba comprender en una sentencia homologatoria por qué había sustanciación previa, pero ya lo comprendí. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces a la otra resolución judicial que nos queda pendiente, que es la sentencia definitiva. Sentencia definitiva. En principio, la sentencia definitiva es una unidad jurídica toda, es un todo. Y yo diría que la podríamos denominar una unidad jurídica lógica, porque si ustedes leen una sentencia definitiva, es algo así como un cuentito, que tiene un principio y tiene un final. El principio es donde el juez comienza relatando por qué se inicia este juicio. Lo que dice es quiénes son las partes, lo que dicen es cuándo se presentaron, lo que dice es a qué vinieron, dicen cuál es la pretensión, qué prueba ofrecieron, qué prueba producieron y qué prueba no, y luego va a decir los fundamentos, va a decir esta prueba me ha convencido, esta prueba no ha logrado mi convicción, y finalmente va a tener un fallo. Por eso la llamamos una unidad jurídica lógica, un todo, que termina y forma parte de lo dispositivo, que va a ser la conclusión final del proceso. Absolutamente. Como dije, la sentencia definitiva es la que pone fin al proceso. Y le pone fin al proceso mediante un fallo del juez que decide sobre el litigio y termina el proceso. Ustedes me dirán, pero el proceso puede seguir, sí, pero en otra instancia. Y en otra instancia habrá otra sentencia. Cuando hablamos de la sentencia definitiva de primera instancia, le pone fin al proceso. Le pone fin al proceso en la primera instancia, lo cual no quita que pueda ser objeto de un recurso y pueda ir a la segunda instancia y allá habrá otra sentencia. Pero por
por lógica y por definición, la sentencia definitiva pone fin al proceso. De hecho, cuando uno pregunta cuál es la forma normal de terminación del proceso, es precisamente el dictado de una sentencia definitiva. Hay otras formas de terminación del proceso, por ejemplo, un acuerdo, por ejemplo, un desistimiento, pero en esos casos no hay sentencia definitiva. Entonces, la sentencia definitiva pone fin al proceso. ¿Qué hace el juez a través de la sentencia? El juez lo que hace es un acto, yo diría, creativo, porque como ustedes imaginan, el Código de Procedimiento Civil y Comercial, o el Código de Procedimiento Administrativo, o cualquier otro código, cualquier legislación de fondo, no puede tener una norma específica para cada caso. Lo que tiene el Código Civil y Comercial es un conjunto de artículos que son normas generales. Lo que hace el juez es, a través de este principio que le es propio, que se llama iuria novit curia, que quiere decir el juez conoce el derecho, lo que hace es, toma la norma general y la transforma con las características típicas al proceso de que se trate, la transforma en una norma particular. Por eso se dice también que la sentencia es una lex specialis, o sea, ley especial. ¿Por qué? Porque el juez toma una norma general y a través de la sentencia la transforma en una norma particular, aplicable solamente a este proceso. Y obviamente lo que hace es poner fin a la controversia. Bueno, ¿cuáles son las partes de la sentencia definitiva? La sentencia definitiva la podemos dividir en tres partes. Una primera parte que son los llamados resultandos. Los resultandos incluyen el inciso 1, el inciso 2 y el inciso 3. En estos incisos, lo que vamos a ver es el lugar y fecha, como toda resolución judicial. Vamos a ver el nombre y apellido de las partes, y vamos a ver la relación sucinta de las cuestiones que se le plantean al juez y que constituyen el objeto principal del juicio. Esos son los resultandos. De hecho, si ustedes leen una sentencia definitiva, van a ver que el juez pone Mar del Plata, 29 de abril, que con fecha tal y según consta a fojas tal del presente, se presenta fulano de tal, nombre y apellido de las partes, identificándolo con toda precisión, quien promueve una demanda de daños y perjuicios contra fulano de tal, nombre y apellido de la otra parte, basando su pretensión en daños y perjuicios, y reclamando la suma de tantos pesos. Entonces acá lo que tenemos es lugar y fecha, después tenemos también la relación sucinta de las cuestiones planteadas y el nombre y el apellido de las partes. Estos son los resultandos. La segunda parte, que se llama considerandos, incluye al inciso 4 y al inciso 5. El inciso 4 dice la consideración por separado de las cuestiones a las que se refiere el artículo anterior, o el inciso anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que está considerando esta relación sucinta de las cuestiones que han traído las partes, ahora lo va a analizar por separado.
Acá es importante tener en cuenta que el juez no va a considerar todas las cuestiones planteadas por los litigantes. ¿Y por qué digo esto? Y porque cuando uno hace una demanda es muy probable que relate hechos y algunas cuestiones que no tienen una vinculación directa con la pretensión. Lo que pasa es que forman parte del relato, por llamarlo de alguna manera, y como uno con la demanda trata de lograr la convicción del juez, por ahí pone algunas cosas que en realidad no hacen a la cuestión de fondo. Lo mismo ocurre con el demandado cuando contesta la demanda. De modo entonces que el juez, por una cuestión objetiva, por una cuestión de economía procesal, por una cuestión de aplicación del derecho y por una cuestión del principio de bilateralidad, lo único que va a extraer y considerar de esta relación de cuestiones que hacen las partes es todo aquello que sean cuestiones conducentes y esenciales. Repito, el juez solamente va a considerar las cuestiones que puedan ser consideradas como conducentes y esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir conducentes aquellas cuestiones que efectivamente conduzcan a resolver la cuestión de fondo. Y esenciales, justamente, que son absolutamente necesarias e imprescindibles probar para poder resolver la cuestión de fondo. A ver, si yo la demanda me refiero a un siniestro, un choque entre... Y en la demanda digo que yo venía con traje gris, con una corbata roja, con un buen perfume, y que el demandado me insultó, pero todo vestido con un sombrero de paja. En realidad esta no es conducente. Y no es esencial por la cuestión. En cambio, si yo digo que venía conduciendo mi automóvil a las 10 de la mañana por la calle tal, que el tiempo estaba lluvioso, que yo tenía prioridad de paso porque venía por la derecha, que el demandado venía en estado de ebriedad, esas son cosas conducentes y son cosas esenciales, porque la prueba de lo que estoy diciendo es esencial para lograr la convicción del juez. ¿Se entiende hasta acá lo que digo? Chicos, ¿se entiende? Sí, se entiende, doctor. Sí, doctor, Bueno. se entiende. Díganme, porque si no yo sigo y después no van a entender nada. También es necesario que el juez haga una consideración separada de las distintas cuestiones, porque considerarlas así, en forma separada, pero en el entendimiento que en su conjunto forman la pretensión o el ejercicio de la defensa, esto hace también a la fundamentación de la sentencia, que esto es un requisito imprescindible. ¿Por qué? Y porque, bueno, la fundamentación, atendiendo a todos los hechos que está invocando y que ha probado el actor, hacen a su derecho de propiedad, mientras que todas las cuestiones y todos los hechos que ha probado el demandado hacen a su derecho de defensa en juicio. Y estamos hablando de dos principios constitucionales, artículo 18 y artículo 17 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, es una consideración necesaria e imprescindible esto. El inciso número 5 dice los fundamentos y la aplicación de la ley. Fíjense que seguidamente lo que dice este artículo, las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba. Siempre no. Para que constituyan prueba, tienen que estar fundadas en hechos reales y probados. Tienen que ser varias, porque dice por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio,
de conformidad con las reglas de la sana crítica. A ver, acá tenemos que distinguir entre, porque el artículo dice las presunciones no establecidas por la ley. La primera conclusión que tenemos acá es que hay dos tipos de presunciones: las llamadas presunciones legales y las llamadas presunciones personales o presunciones judiciales, que no están contempladas en la ley, sino que son facultad del juez. Por ejemplo, si nosotros analizamos el artículo, creo que es 386, donde se intima a una de las partes que traiga una documental que ha sido renuente a traerla. Por ejemplo, cuando el demandado contesta la demanda, lo que dice, señor juez, esta documental que es necesaria, que además es conducente y es imprescindible para la resolución de este litigio, está en poder del actor y el actor no la trajo. ¿Qué va a hacer el juez? Va a intimar al actor a que traiga esa documental. El actor puede hacer dos cosas. Puede traerla o puede decir, señor juez, no la tengo esa documental. Ahora, si durante el curso posterior del proceso, a través de distintos hechos, por ejemplo, declaraciones de testigos, por ejemplo, prueba de informes, por ejemplo, absolución de posiciones, se prueba que efectivamente el actor tenía esa documental, dice el código, esto habrá de generar presunción en su contra. Esa es una presunción legal. Y ahí el juez no tiene escapatoria. El juez ahí va a tener que decir, presumo la veracidad, la verosimilitud de los hechos invocados por el demandado, porque con esta prueba, esta otra prueba, ha quedado demostrado que la documental está en poder del actor. Eso es una presunción de orden legal, porque además lo dice el código, y lo dice de una manera muy puntual y expresa. Pero hay otro tipos de presunciones que son de orden personal, o sea, presunciones judiciales. Por ejemplo, nosotros hablamos en algún momento del artículo 354, donde, si ustedes recuerdan, decía que el demandado, al contestar la demanda, deberá reconocer o negar categóricamente todos y cada uno de los hechos invocados por el actor, y también con respecto a los documentos que le hayan sido asignados, remitidos o presentados. ¿Y qué pasa si no lo hace? Si no cumple con eso. Bueno, ustedes ya lo saben porque lo dijimos. Con respecto a los documentos, dice, se los tendrá por remitidos, recibidos o reconocidos en su caso. Pero con respecto a los hechos, el Código Procesal, en ese artículo, segundo párrafo, lo que dice es, el juez podrá, le da facultad al juez para que resuelva si entiende que hay una presunción o no. Esto es una presunción que es judicial, no es legal. Hago esta distinción porque el inciso 5 habla de las presunciones no establecidas por la ley, que son estas que acabo de mencionar, las presunciones de orden judicial. ¿Pueden constituir prueba? Sí. ¿Cuándo? Cuando cumplan con los requisitos que menciona este mismo inciso. Cuando se funden en hechos reales y que hayan sido comprobados. Cuando por su número, o sea que tiene que ser más de una. Su precisión, su gravedad y su concordancia. Es decir, tiene que ser presunciones que sean varias, que hayan sido en función de hechos reales, demostrados y probados, que además sean precisos, que sean hechos graves y que además sean coincidentes entre ellos. Yo les voy a dar un ejemplo burdo, que quizá no tiene ninguna relación directa con lo civil, pero supónganse que alguien viene y dice, yo me fui de vacaciones y me desapareció el televisor de mi casa. Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Dejó la casa cerrada? No, le dejé la llave a mi vecino. Y cuando le fui a preguntar a mi vecino, me dijo que él no sabe nada. Y yo le digo,
no entró nadie acá, sí, vino a trabajar un albañil. Y la verdad, no tengo muchas referencias de él. Y yo paso por una casa de empeño y veo que la vidriera se está vendiendo o se está ofreciendo mi televisor. Y entonces cuando entro y le pregunto al dueño del comercio de dónde sacó ese televisor, dice, este televisor me lo vendió un tal González. Y entonces lo voy a ver a González. Y González me va a decir, no, este televisor me lo regaló Pérez. Y lo voy a ver a Pérez. Y entonces Pérez me dice, no, este televisor en realidad lo compré por 2 pesos. ¿Y a quién se lo compró? A un albañil. ¿Y cómo lo ubico al albañil? Y estaba trabajando en tal dirección, que es casualmente mi casa, de la que tenía la llave el vecino. Estos son varios. Hay varias presunciones que no son legales, pero simplemente con un ejercicio mental y sin mucho esfuerzo, yo debo concluir, como seguramente lo harán ustedes, que el que me sacó el televisor fue el albañil. Ahora, ¿yo lo vi al albañil cuando me sacó el televisor? No, pues no estaba en mi casa. Pero hay una serie de presunciones. El televisor desapareció cuando él estuvo trabajando. Él se lo regaló a un fulano, este fulano se lo vendió a otro, este se lo vendió a otro y finalmente se lo vendió a la casa de empeño donde yo veo que está en venta. Si yo les pregunto, ¿quién me robó el televisor? Y todos ustedes van a decir el albañil. ¿Lo vimos al albañil cuando se robó el televisor? No. Y entonces, y bueno, acá existen entonces precisiones, varias, presunciones que son precisas, que son graves y que además concuerdan una con otra. No hay ninguna disociedad en el caminito que seguí. Y esto obviamente que ha producido mi convicción. Esto es lo mismo que pasa con el juez. Cuando hay hechos reales, y estos hechos reales fueron probados, me robaron el televisor. Y el vecino va a decir, sí, él me dio un televisor y desapareció. Esto es un hecho real y además es probado. Es preciso. No estoy diciendo, me llevaron algo, digo, me llevaron el televisor. Y después tengo concordancia con hechos graves. Aparece uno y me dice, yo lo compré a un albañil. El otro me dice, yo también se lo compré a fulano, yo se lo regalé a Mengano y Mengano se lo vendió al que lo está ofreciendo ahora. Por lo tanto, eso produce convicción sobre la naturaleza del juicio, en este caso de qué, de la denuncia del robo. Si a esto además yo lo voy razonando con los principios de la sana crítica, evidentemente permiten al juez llegar a una conclusión. Entonces, con este último inciso estaríamos en lo que son los considerandos. Ahí el juez lo que va a decir es, resultando que a Fojas tal, se presenta fulano de tal, con domicilio en la calle tal, promueve una demanda por daños y perjuicios contra fulano de tal, con domicilio en la calle de tal, ¿quién se presenta a contestar la demanda? Invocando este hecho, este hecho, este hecho, este hecho. Y después dirá cuál es su razonamiento, que esos son hechos reales, que son hechos probados, que son muchos, que son graves y que coinciden. Por lo tanto, acá se aplica esta presunción del inciso número 5 y va a generar una presunción de acuerdo a las reglas de la sana crítica. ¿El juez lo vio? No, pero puede presumirlo. Con lo cual, esta es una presunción que no es de orden legal, porque si fuera una presunción legal, el juez no tiene más remedio que aplicarla. Con respecto a esto, falta decir también que el juez no puede resolver lo que a él le parece simplemente porque se le ocurre. Acá tiene que haber una fundamentación. Y esa fundamentación hace precisamente al contenido y a la fuerza de la sentencia. Con respecto a la sentencia, a partir del inciso número 6, entramos en la tercera parte de la sentencia definitiva, que es el fallo o la parte decisoria, que es cuando el juez decide, cuando el juez falla. Por eso, el inciso 6 dice, la decisión expresa
positiva y precisa. O sea, acá no puede ser dubitativa. Tampoco tiene que dar lugar a una duda. Tiene que ser muy concreta. Y tiene que ser de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificada según corresponde por ley. También tiene que declarar cuál es el derecho del actor y el derecho del demandado. Y también tiene que pronunciarse si hace lugar a la demanda o no, si hace lugar a la demanda en forma total o en forma parcial, si la demanda es condenatoria o si la demanda es absolutoria. Fíjense que dice después: la demanda podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Esta parte dispositiva es muy importante porque acá es la aplicación del derecho y la remisión que hace el juez de acuerdo a los fundamentos que utiliza para fallar. Entonces, tenemos que distinguir tres tipos de hechos: los hechos constitutivos, los hechos impeditivos y los hechos extintivos. Hechos impeditivos. Bueno, supónganse que yo estoy demandando a un incapaz. Ese es un hecho impeditivo. Y esto va a traer aparejado un pronunciamiento de la sentencia apenas iniciado el juicio. ¿Por qué? Y bueno, porque acá hay un impedimento de orden legal. Yo no puedo demandar a un incapaz. Y después tenemos los hechos constitutivos y los extintivos. Supongamos que es una demanda de daños y perjuicios donde el actor dice haberle vendido al demandado una cantidad de materiales para construir. Acompaña la factura, junto con la factura acompaña también el remito con la entrega de los materiales, y lo que pretende es que el actor, el demandado, le pague, y que además de pagarle, le pague también los intereses, que los importes sean actualizados, porque esto fue entregado hace 1 año y medio. Esos son los hechos constitutivos. ¿Por qué? Porque es la documental y son los hechos que va a intentar probar el actor. ¿Para qué? Para demostrar que lo que dice es auténtico, que lo que dice es verosímil, y en consecuencia le asiste el derecho de favorecerlo con la sentencia, condenando al demandado y obligándolo a que pague la suma reclamada más los intereses. Ahora, después de que se corre el traslado, el demandado contesta la demanda. Y cuando contesta la demanda, dice: sí, señor juez, efectivamente, yo en la misma fecha que dice el actor, compré los materiales. Y efectivamente se emitió una factura por 200.000 pesos. Y además yo la firmé, esa factura, la firma me corresponde. Los materiales fueron entregados efectivamente en la misma fecha que dice el remito. Y yo personalmente firmé el remito. Los materiales me fueron entregados. Pero, y acá viene la cuestión, yo ya pagué. Acá traigo un recibo que acredita que pagué la totalidad de los materiales. Y este recibo está firmado por el actor en persona, o está firmado por parte de su personal, de la administración, supongamos, que tiene facultades para emitir recibos. Esto es un hecho extintivo, porque extingue la obligación. A esto se refiere el artículo, que los hechos invocados por el actor sean hechos constitutivos, que no sean hechos impeditivos. Por supuesto que esos hechos constitutivos tendrán que ser probados en el curso del proceso. Y también pretende que el demandado haga ejercicio de su derecho a defensa y puede presentar, si es que lo tiene, y acreditar en el curso del proceso estos llamados hechos extintivos.
el hecho extintivo por excelencia es precisamente el pago o la cancelación de la deuda o de la pretensión reclamada. Bueno, seguimos. El plazo que se otorgase para su cumplimiento. Dice, si fuere susceptible de ejecución. Esto es porque a veces hay sentencias que son sentencias de condena por acción y otras son sentencias de condena por omisión. Si, por ejemplo, se trata de una demanda por ruido molesto, no se pueden ejecutar. El juez va a condenar al demandado a una ejecución. No, ¿cómo va a ejecutar los ruidos molestos? Lo que va a haber acá es un acto de omisión. Por eso dice, si es susceptible de ejecución. Lo que le va a decir es que inmediatamente cese con los ruidos molestos. Ahora, puede ser una sentencia de condena donde el demandado tiene que hacer entrega, por ejemplo, de alguna cosa al actor. O, por ejemplo, el demandado tiene que satisfacer la pretensión de daños y perjuicios que le impone el actor. En esos casos, como es susceptible de ejecución, lo que tiene que mencionar el juez, cuál es el plazo dentro del cual esa sentencia tiene que ser ejecutada. Por lo general, el plazo es de 10 días, por lo general. Lo que me interesa sustancialmente es que ustedes entiendan que hay sentencias que son consentidas, hay sentencias que se llaman ejecutoriadas y hay un denominador común que hace a las dos. ¿Qué es una sentencia consentida? Una sentencia consentida es una sentencia que ha sido dictada por el juez en tiempo y en forma y que también ha sido debidamente notificada. Como ustedes saben, el artículo 135, donde dice qué cosas se tiene que notificar por cédula, entre algunos incisos menciona la sentencia definitiva. No hay ahí notificación por nota ni por ministerio de la ley, sino que tenemos que hacer una cédula y adjuntarle a la cédula una copia de la sentencia. A partir del momento que el demandado recibe la cédula con la sentencia, o el actor, porque puede ser una sentencia absolutoria, a partir del momento que las partes reciben la sentencia, comienza a correr el plazo para la posible recurrencia de esa sentencia. Cuando digo recurrencia, puedo interposición de un recurso de apelación. No me conformo con la sentencia y entonces lo que hago es promuevo un recurso de apelación para que todo el expediente sea analizado nuevamente en la Cámara por 3 jueces, no por uno. Y lo que va a haber ahí es otra sentencia. Por eso hace un rato dije que la sentencia definitiva siempre pone fin al proceso. En este caso, una sentencia definitiva de primera instancia, que le ha puesto fin al proceso de primera instancia, que ha sido notificada y que otorga un plazo de 5 días para oponer un recurso de apelación o no. Si esta sentencia no es objeto de un recurso, no es objeto de una etapa recursiva en segunda instancia, se dice que la sentencia ha sido consentida. Consentida. ¿Por qué? Y bueno, porque se consintió justamente. Si yo no desapruebo la sentencia, si no considero que la sentencia me está agraviando, quiero decir que la sentencia, más allá de que me condene, es una sentencia con la que me conformo y considero justa. En consecuencia, se trata de una sentencia consentida. A partir del 6º día, dentro del plazo que nos otorga la ley para poder presentar algo con cargo, esa sentencia se encuentra consentida. Ahora, si esa sentencia no es consentida, esa sentencia yo me disconformo y entonces interpongo, promuevo un recurso de apelación, cumpliendo con todos los requisitos procesales, para que en segunda instancia la Cámara de Apelaciones se pronuncie sobre esa sentencia.
previo análisis del expediente, análisis de prueba y demás. Esa sentencia, cuando vuelve, es una sentencia ejecutoriada. Reitero, cuando vencido el plazo no interpongo ningún recurso, no abro ninguna etapa recursiva contra esa sentencia, es una sentencia consentida, porque la consentí. Cuando esa sentencia ha sido objeto de algún recurso, cuando la sentencia vuelve a la primera instancia con el decisorio de la Cámara, eso se llama sentencia ejecutoriada. ¿Qué tienen de común estas dos sentencias? Que, como han visto, caminan por carriles distintos. Una depende del consentimiento o no, y la otra depende del recurso o no. Sin embargo, tienen algo en común. Las dos son sentencias firmes. ¿Por qué? Porque si yo consiento la sentencia y se vence el plazo, por el principio de preclusión, no puedo retrotraer nada y esto se transforma en una sentencia que está firme, la consentida. Si yo interpongo un recurso, va a la Cámara y vuelve, y tampoco me gusta lo de la Cámara, y voy a la Corte y vuelve, ya no hay más recurso posible. De manera que esa sentencia también queda firme. Entonces, consentida es una cosa, ejecutoriada es otra, y firme es un denominador común a las dos, a ambas, cuando contra ella no cabe absolutamente ningún otro tipo de actividad procesal. Finalmente, como toda sentencia, va a tener también el pronunciamiento sobre costas, la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad y malicia. A ver, regulación de honorarios es una cosa, pronunciamiento sobre costas es otra. Como dije hace un rato, la sentencia dirá que por tal fundamento, tal razón, se imponen las costas al vencido. Eso es el pronunciamiento sobre costas, donde el juez lo que resuelve es quién se va a hacer cargo de las costas. ¿Qué son las costas? Las costas son todos los gastos que se han producido durante el juicio. Las costas son, por ejemplo, la tasa de justicia, por ejemplo, la sobretasa de justicia, por ejemplo, el sellado de documentos, por ejemplo, el gasto en gestores para anotar una medida cautelar o el gasto de gestor para pedir un informe de dominio. Todas esas cuestiones forman parte de las costas, pero en realidad son gastos del juicio. Y los honorarios es otra cosa. Los honorarios es la regulación que el juez hace al profesional de los honorarios que va a percibir en función de la tarea que desarrolló. ¿Por qué digo esto? Porque la regulación de honorarios, por lo general, oscila entre el 17 y el 22%, por lo general es el 20%. Pero puede ser que en un proceso intervengan 3 profesionales, porque uno promovió la demanda, pidió la apertura a prueba, y el cliente no quiso trabajar más con él y entonces presenta otro letrado. Este se ocupa de producir toda la prueba, y ahí hay otro cambio que finalmente hace los alegatos. ¿Se le va a regular el 20% a cada uno? No. El juez va a regular ese 20% en forma equitativa para los 3 profesionales de acuerdo a la actividad profesional que haya desarrollado durante el proceso. Por ejemplo, dirá, al primer abogado le va a regular el 12%. Al segundo abogado le va a regular el 5%. Y al tercero le va a regular el 3%. Porque en realidad esto es en importancia a las tareas desarrolladas. Eso es la regulación de honorarios. Para regular honorarios, el juez tiene que decir qué toma como base regulatoria. Y esto lo tiene que fundar. Si yo reclamo daños y perjuicios, tendré que decir que la base regulatoria es la obligación incumplida más los intereses que se aplicarán, que puede ser la tasa pasiva del Banco Provincia, puede ser la tasa activa del Banco Provincia, depende del juez. Eso va a determinar finalmente cuál es la condena. Sobre eso,
finalmente se van a regular los honorarios. Entonces, no confundan costas con regulación de honorarios. Y con respecto a la declaración de temeridad y malicia, con respecto a la declaración de temeridad y malicia, ¿qué quiere decir esto? Esta es la actividad que puede desarrollar alguna de las partes pretendiendo cuestiones o importes o valores que en realidad no puede sustentar con nada, porque son valores exagerados. Esto puede ser que sea motivo la parte, o puede ser que a veces sea el profesional. Es muy típico esto en los juicios laborales. Por allí en los juicios laborales nos encontramos con que hay una demanda donde el propio actor dice que trabajó 1 año y medio. Y entonces dice que trabajó los sábados y que trabajó también los domingos. Y entonces hace una liquidación. Y en la liquidación dice que trabajaba 20 horas diarias, y los sábados y los domingos. Y entonces por todo eso pide 4 millones de pesos. Aunque les parezca mentira, esto lo vemos todos los días. Todos los días. Profesor, Entonces, lo que decimos es, si tomo los datos del propio actor y practico una liquidación y digo cuántos días trabajó, cuántas horas extras hizo, qué le corresponde por indemnización después de 1 año y medio de antigüedad, no llego de ninguna manera a los 2 millones de pesos que pide. Digo, señor juez, haciendo una liquidación, en el supuesto caso que le asista la razón, esto no puede ser mayor a 650.000 pesos. Por lo tanto, pido que se aplique la sanción de temeridad y malicia, porque esto ha producido un dispendio jurisdiccional innecesario. Esto es la temeridad y malicia. Y lo vemos todos los días esto, absolutamente. Porque además, yo diría, señor juez, si trabajaba 20 horas por día, ¿cuándo dormía este hombre? Directamente ya estaría enfermo, o seguramente hubiera fallecido por exceso de trabajo. Y las cosas son tan evidentes que me permiten pedir que el juez sancione la temeridad y malicia. El juez fijará a su criterio la sanción de temeridad y malicia que impondrá o al actor o a su letrado patrocinante o a ambos. A esto se refiere este artículo. Finalmente, la firma del juez. Ustedes saben que esto es un acto jurídico y esto es un instrumento público. Y para que sea un instrumento público, necesariamente tiene que tener la firma de quién, la firma del juez, la firma del funcionario. Una sentencia que no tiene la firma del juez puede ser catalogada como una sentencia nula. Siempre no. En aquellos casos en los que no se puede determinar la fecha, pero sí de los hechos, de la lectura de la sentencia, se puede inferir el lugar y la fecha, en ese caso no será una sentencia nula. Finalmente, y disculpen porque se nos termina la clase y esta es la última, finalmente quiero hablar un poquito sobre el principio de congruencia. Principio de congruencia. El principio de congruencia es una relación directa y exclusiva entre la petición formulada por el actor y la pretensión o defensa articulada por el demandado. El juez no puede apartarse de eso, sino que el juez tiene que ceñir su pronunciamiento estrictamente en función de lo pretendido por el actor y de lo pretendido por el demandado. No puede fallar sobre cuestiones que no le han sido puestas a consideración. Aunque considere que son lógicas, no lo puede hacer. El juez, reitero, solamente puede referirse a los hechos que han sido invocados por el actor, que han sido ofrecidos como prueba, que han sido producto de prueba, y a los hechos que han sido invocados por el demandado,
que han sido objeto de prueba y que han sido producidos como prueba. Y no se puede apartar de eso, sin perjuicio que la ley no obliga al juez que le aplique el derecho que piden las partes, porque las partes pueden equivocarse, o el juez puede tener otro enfoque distinto. Entonces el juez lo que hace es aludir, invocar y fundar en su sentencia un derecho diferente. ¿Esto por qué? Por lo que dije hace un rato, el principio iura novi curia, que significa el juez conoce el derecho, de modo que el juez no se encuentra vinculado ni se encuentra condicionado al derecho que invocan las partes. Bueno, esta es la última clase, creo que el 6 es el parcial, ¿no? ¿Puede ser? Sí, doctor. Y el 6. Bueno, esto es todo. Les diría, a modo de sugerencia, porque no soy quien para dar consejos, les diría que hay temas que no pueden dejar de ver, chicos. Ustedes no pueden dejar de ver la contestación de la demanda en sus requisitos principales, no pueden dejar de ver de qué se trata la reconvención, no pueden no saber qué es la rebeldía y cuáles son los requisitos indispensables para que pueda ser declarada la rebeldía, no pueden dejar de saber cuáles son los efectos de la declaración de rebeldía con respecto al proceso, con respecto a las medidas cautelares y con respecto a las notificaciones, porque son cuestiones muy importantes. Fíjense que con respecto a las medidas cautelares es el único caso que me habilita dentro de un proceso de conocimiento pedir un embargo. Miren si es importante. Es el único caso donde al que está declarado rebelde solamente le voy a notificar la declaración de rebeldía y la sentencia definitiva. De lo demás no le notifico nada. Fíjense que el proceso no se retrotrae, el proceso sigue. Por lo tanto, son efectos muy importantes que ustedes tienen que saber, sí o sí. Con respecto a las resoluciones judiciales, lo mismo, lo que hemos visto hasta ahora, que es una providencia simple, que es una sentencia interlocutoria, cuáles son las partes de una sentencia interlocutoria y qué es una sentencia definitiva. Y qué característica tiene la sentencia definitiva, sobre todo respecto a la actuación y al pronunciamiento del juez. El artículo 354 se pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer el demandado al contestar la demanda por aplicación del artículo 354 y qué pasa si no cumple con esos requisitos? Así que bueno, hasta acá llego. Esto se lo digo a modo de sugerencia. Espero que estudien y les deseo la mejor de las suertes a todos. Así que nos veremos el 6 en el parcial. Que tengan un buen fin de semana, chicos, y gracias por la presencia. Gracias, Gracias, doctor. profesor. igualmente. Gracias, profesor. Gracias.